We have just opened the webinar. We will start soon. Okay, I think since we've all tested our connections. Bueno, puesto que todos hemos podido probar nuestras conexiones, vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta mañana o esta tarde, según donde se encuentren. Tenemos una muy buena participación para hablar de cambio climático y hidroelectricidad en América Latina. Soy el moderador, soy Tom House, encabezo la División de Energía y Medio Ambiente en la AIE y voy a moderar este webinario. Vamos a poder explorar las relaciones entre cambio climático, producción eléctrica, hidroelectricidad. Antes de empezar, quisiera decirles que este webinario va a grabarse y vamos a compartir el vídeo en nuestro sitio web. También quisiera decirles que la interpretación en las reuniones virtuales en Zoom es simplemente para facilitar la comunicación y no constituye un registro oficial. Solo da fe y es auténtico el discurso original. Y también es importante no leer demasiado rápido sus intervenciones para asegurar la calidad de la interpretación. Entonces, por favor, tengan a bien hablar despacio. Con este webinario, nuestro objetivo es tener toda una serie de oradores que vienen de gobiernos, de organizaciones internacionales, de bancos de desarrollo y que van a compartir sus perspectivas y las mejores prácticas de la región. Pensamos que esta conversación va a permitirnos entender mejor la situación y buscar soluciones frente a la necesidad de tener sistemas hidroeléctricos resilientes. Vamos a tener dos discusiones hoy, cada una será seguida por una sección de preguntas y respuestas. Y ahora le voy a dar la palabra a Mechtilde Worsdorfer, directora de Sostenibilidad, Tecnología y Perspectivas de la AIE, y que ha trabajado en cuestiones de sostenibilidad energética, energías limpias y cambio climático. Muchísimas gracias, Tom, y bienvenidos a todos, ya sea que estén en América Latina, en Europa o en otro lugar. Soy Mechtilde, como le acaba de decir Tom, y trabajo para la Agencia Internacional de la Energía. Y me agrada mucho poder tener este webinario para tratar un tema muy importante, el cambio climático, en una región muy importante y sus consecuencias para la producción hidroeléctrica. Sabemos que la última década ha sido la década más cálida de la que se tiene registro. Hemos visto fenómenos meteorológicos extremos como incendios forestales, ciclones, sequías, y cada día casi leemos nuevas historias de catástrofes, y por eso es muy importante ver cómo podemos realmente hacer frente a estos efectos muy diversos del cambio climático. La AIE ha fortalecido su trabajo en temas de cambio climático y sabemos que el 2021 es un año vital. Estará la COP26 en noviembre en Glasgow, en Escocia, y la AIE organizará la semana que viene, el miércoles, el 31 de marzo, una conferencia entre la AIE y la COP26 acerca del cero neto, cómo llegar hasta
este objetivo y si quieren escuchar, pues pueden ver en nuestro sitio web cómo pueden sumarse a esta reunión. Pero es un solo ejemplo porque hacemos muchísimo trabajo. Todos los equipos en la agencia trabajan para realmente focalizarnos en el cambio climático. Y como lo saben, el 70% de las emisiones vienen del sector energético. Bueno, otro tema muy importante de nuestro trabajo es todo el tema de la resiliencia de nuestros sistemas energéticos. No solo es un tema energético, realmente es un tema muy importante desde un punto de vista social, económico, político. Y el otro tema es la hidroelectricidad. La hidroelectricidad es una infraestructura muy importante, pero que tiene que hacer frente ahora mismo al cambio climático. Si hablamos de la región de América Latina, que es el tema de este webinario, pues también me complace que la AIE ha fortalecido su trabajo con América Latina, a la vez de manera bilateral, porque trabajamos con toda una serie de países, ya sea porque tienen un estatuto de asociado, Brasil, Colombia, o México, que es miembro de la AIE, o de manera más general. Y también trabajamos a veces con organizaciones regionales. Hemos organizado eventos regionales, por ejemplo. Entonces, América Latina para nosotros es, desde luego, una región muy importante y tenemos intercambios con todos los países y esto es muy importante. También sabemos que en América Latina la hidroelectricidad representa el 45% de la producción eléctrica total. Y eso quiere decir que las preocupaciones vinculadas al cambio climático pues requiere un cambio. En América Latina vemos que la gente cada vez más están expuestos a eventos extremos y les puedo dar dos ejemplos. En Colombia vemos que el número de catástrofes naturales y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos han aumentado. El 90% de las catástrofes en los 50 últimos años son asociadas con fenómenos hidrometeorológicos. Además, Colombia sin duda tendrá que hacer frente a más días de lluvias intensas de aquí al 2050, según una serie de estudios. Otro ejemplo es Perú. El 72% de las emergencias nacionales estaban vinculadas a amenazas hidrometeorológicas como sequías, lluvias intensas y inundaciones. Pero a pesar de estos riesgos, también vemos que la hidroelectricidad en América Latina seguirá siendo muy importante. Tal vez incluso se volverá todavía más importante en las próximas décadas con la transición hacia energías más limpias. Y estamos trabajando en una hoja de ruta de aquí al 2050 para un cero neto. Cada vez más gobiernos están anunciando sus propios objetivos de aquí al 2050 o el 2060. Y en ese contexto hay que ver cuáles son los recursos, incluyendo la hidroelectricidad. Y nuestro siguiente informe de energías renovables se focalizará precisamente en la hidroelectricidad y el papel tan importante que desempeña. Y en ese contexto ya hemos podido trabajar para mejorar la resiliencia de la hidroelectricidad frente al cambio climático. Hemos trabajado mucho en la AIE en cuestiones de seguridad del gas, de la electricidad, pero también estamos incorporando la resiliencia climática en la definición de la seguridad energética y vamos a producir un informe en abril acerca de este tema de la seguridad energética que hablará también de la resiliencia climática. En segundo lugar, también hemos publicado dos informes acerca del impacto del cambio climático en la producción hidroeléctrica en América Latina y en Asia en América Latina y África, y vamos a producir un tercer informe que se publicará este verano para Asia, que es una región también muy importante en cuanto a electricidad hidroeléctrica. Entonces, para concluir, pues la AIE seguirá respaldando a los países para poder adaptar y tener también más resiliencia en el sector energético. Y espero
que el webinario de hoy, con toda una serie de panelistas de muy alto nivel, pues será una muy buena oportunidad para hablar de los impactos climáticos en la hidroelectricidad en América Latina y también poder explorar soluciones concretas. Muchísimas gracias por su atención y voy a seguir estos debates con mucho interés y le vuelvo a dar la palabra a Tom. Muchísimas gracias, Mestín. Muy buena introducción al webinario de hoy, con un panorama bastante amplio de lo que estamos aquí abordando. Pues ahora vamos a pasar a la primera sesión. Vamos a hablar del impacto climático en la hidroelectricidad de América Latina y en la segunda sesión pues hablaremos de impactos y soluciones, pero es interesante ver cuáles son los diferentes impactos climáticos que los motivan. Vamos a tener 7 minutos para cada ponente. Entonces, le pido por favor que tengan a bien no pasarse de ese tiempo de 7 minutos para que haya tiempo para preguntas. Y para empezar, me complace darle la palabra a Jin-Sun Lim, que trabaja aquí en la AIE y que les va a explicar el trabajo que está haciendo en temas de resiliencia climática. Muchísimas gracias, Tom, y buenos días a todos. Soy Jin-Sun Lim y me complace poder compartir el trabajo de la AIE en cuanto al impacto climático y la resiliencia en los sistemas energéticos. Espero que les interese mi presentación. Frente a la amenaza del cambio climático, la AIE está trabajando para evaluar los impactos climáticos y ver cómo se puede mejorar la resiliencia de los sistemas energéticos. El informe acerca de los impactos climáticos en la hidroelectricidad en América Latina es uno de estos proyectos que procura mejorar la resiliencia. Hay una evaluación de impacto con diferentes soluciones para mejorar la resiliencia. Hay una evaluación, por ejemplo, cualitativa de los riesgos climáticos y se comparan 3 escenarios climáticos. En base a la evaluación se identifican medidas para mejorar la resiliencia climática y se proporcionan soluciones políticas. En esta presentación voy a hablar de la evaluación del impacto climático en base a diferentes escenarios. Y si quieren saber un poco más acerca de este informe, pues no dude en consultar nuestro sitio web, donde encontrarán muchísima información. También quisiera presentarles otros informes que Mathilde ya ha mencionado. Por ejemplo, cómo el cambio climático afecta la transición hacia energías limpias. Y estos informes con sus diferentes enfoques regionales están todos disponibles en nuestro sitio web. En América Latina, la hidroelectricidad es la principal fuente para la producción eléctrica en la mayoría de los países y representa el 45% del suministro eléctrico total de la región. Dada la contribución tan importante de la hidroelectricidad, América Latina ha sido la región con la cuota más importante de electricidad producida a partir de fuentes renovables. En América Latina pensamos que la hidroelectricidad seguirá siendo muy importante, incluso podrá aumentar. Según las perspectivas energéticas globales de la AIE, la porción de hidroelectricidad seguirá siendo actual con las políticas sin modificación alguna, o si se modifican las políticas para poder conseguir los objetivos del desarrollo sostenible, pues de aquí al 2040 la cuota de hidroelectricidad podría aumentar. Pero sabemos que el cambio climático representa un desafío muy importante para la hidroelectricidad en América Latina. Hay un consenso en cuanto al hecho que las temperaturas van a aumentar en América Latina, aunque no se sabe por cuántos grados y seguramente estas altas de temperatura cambiarán de una región a otra de América Latina. Pensamos que Centroamérica y México, así como parte de Argentina, verá más precipitaciones y altas de temperaturas. Y esto, claro, tendrá consecuencias negativas para la producción hidroeléctrica.
Los países andinos, Colombia, Perú, Ecuador, tendrán más precipitaciones. Partes de América Latina también verán sin duda más variabilidad de las precipitaciones extremas. Y esto tendrá como consecuencia toda una serie de riesgos para la producción hidroeléctrica, porque modificará la disponibilidad de agua, cambiará los sedimentos y podría incluso también causar daños materiales a las instalaciones. Las instalaciones hidroeléctricas que operan durante diferentes décadas podrían verse afectadas durante su ciclo de vida. Por eso hace falta evaluar cuidadosamente el impacto climático en estas instalaciones. Por lo consiguiente, este informe evalúa los impactos climáticos del 86% de la capacidad instalada hidroeléctrica en América Latina y se centra en los 13 países que más capacidad instalada tienen. Los países son México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay. La capacidad instalada hidroeléctrica en estos 13 países es de más de 193.000 megawatts y esto representa el 98% de la capacidad total instalada en América Latina. Este informe evalúa 370 centrales hidroeléctricas en los 13 países utilizando las coordenadas geográficas. Se presentan diferentes escenarios, el de menos de 3 grados de alta temperatura, menos de 2 grados, menos de 3 grados y más de 4 grados. Cada uno de estos escenarios representa un nivel diferente de gases de efecto invernadero y alza de media de temperatura. La evaluación demuestra que puede haber modificaciones en cada país de aquí a final de siglo. Se comparan los resultados previstos comparado a una base de referencia que es del 1970 al 2000. Esa es la base de referencia. La evaluación demuestra que de aquí a finales de siglo habrá cambios climáticos que afectarán la hidroelectricidad. Aquí ven que en los países seleccionados hay 20 combinaciones del modelo general global. Las barras de color demuestran toda la serie de resultados. Las barras más oscuras demuestran el 80% de los resultados. Del 2020 al 2059, o sea que abarca un periodo de 40 años. Una disminución del 8%, de 7,5% en el escenario de 2 grados a 9,6% en el escenario de 4 grados. En los últimos 40 años, el promedio será más inferior del 11% a la base de referencia. La comparación de los resultados de los 3 modelos demuestra que una concentración tendrá un impacto negativo en la generación hidroeléctrica en América Latina. En el escenario de más de 4 grados, con un aumento de los gases de efecto invernadero, podría haber una disminución en la capacidad hidroeléctrica de aquí a finales de siglo, comparado con los de otros escenarios. A pesar de que los 3 escenarios prevén una disminución en la producción promedio de aquí a 2100, esto no quiere decir que el cambio climático tendrá un impacto similar en todas las centrales hidroeléctricas. Lo que ven aquí es que el impacto del cambio climático tendrá un impacto muy desigual. Algunas centrales se verán mucho más afectadas que otras.
Aquí representamos los 13 países con las características climáticas de estos países. Aquí ven Argentina y Chile, después América Central y México, con Costa Rica, Panamá, Guatemala y México, y después Colombia, Perú y Ecuador, y Sudamérica, el resto de Sudamérica, Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Aquí vemos dos conclusiones importantes. Primero, la variación de los impactos climáticos en la producción hidroeléctrica. Aquí ven en este análisis que dos regiones, Centroamérica y México y el sur de Sudamérica, verían una disminución importante. Sin embargo, en la región andina se ve una pequeña aumentación en la capacidad hidroeléctrica. Y esto también es el caso en el resto de Sudamérica. Aunque también hace falta más estudios para poder entender cuáles son las condiciones en cada una de estas regiones. La mayor concentración en gases de efecto invernadero va a agrandar la brecha. Aquí en negro se pone el promedio de proyecciones entre los tres escenarios y las diferencias de color indican los distintos escenarios. En más oscuro está con más 4 grados, en más claro está el aumento de temperatura a menos de más 2 grados. Y como lo ven, más gases de efecto invernadero tendrán mayor impacto con cada región y aumentará la brecha entre cada subregión. En base a esta evaluación, estamos proponiendo 4 recomendaciones de política pública. Primero, transversalizar la resiliencia climática como elemento fundamental de las políticas de energía y climáticas. Los gobiernos pueden mandar una señal fuerte a los proveedores de servicio y los diseñadores si transversalizan la resiliencia climática en sus políticas climáticas y energéticas. Segundo, movilizar la inversión en la modernización de las centrales hidroeléctricas envejeciendo. Más de un 50% de la capacidad instalada en América Latina tiene más de 30 años. Las centrales que están envejeciendo van a requerir modernización para cumplir con el aumento de productividad requerido, para lidiar con las precipitaciones extremas y para mantenimiento general. Tercera sugerencia, construir y reforzar los seguros para el riesgo climático. Unos seguros de riesgo demasiado caros o demasiado escasos son un problema y si hay mayores seguros, esto puede proteger mejor contra amenazas climáticas. Los proveedores de electricidad tienen un interés directo en asegurarse contra el cambio climático, pero este seguro actual puede solo cubrir el daño a los activos físicos o las pérdidas en vez de cubrir los daños más amplios para la sociedad y la economía. La cuarta propuesta que tenemos es apoyar la investigación científica para aumentar la exactitud de las proyecciones climáticas. Proyecciones completas y científicas del riesgo climático y su impacto sobre la generación hidroeléctrica es fundamental para identificar las mejores medidas de resiliencia para las centrales hidroeléctricas. La AIE está dispuesta a seguir apoyando la resiliencia climática mediante nuestras evaluaciones de impacto climático en la región. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Jin-Sun. Este fue un panorama de la Agencia Internacional de Energía de los temas críticos en la generación hidroeléctrica y las proyecciones a la vez meteorológicas, el impacto sobre el clima y el impacto consecuente sobre el sector hidroeléctrico. Este es un excelente panorama de nuestros resultados. Pasando de este panorama a una mirada más en profundidad para esta primera sesión, le quiero dar la palabra a la señora Roberta Bóscola y a Luis Roberto Silva Vara de la Organización Meteorológica Mundial para que nos presenten sus conclusiones. Roberta es la directora de la energía y del clima en la organización y Roberto está a cargo del proyecto sobre la hidroelectricidad. Adelante.
Muchas gracias, Tom. Gracias a la AIE por invitar a la OMM a este webinario. Hemos estado leyendo este informe muy importante que Jim Sun acaba de presentar y yo espero que puedan ver mi presentación en pantalla. Quisiera primero decirles que esta presentación se va a dividir en dos partes. Yo haré la primera parte y luego le daré la palabra a mi colega para más detalles sobre los aspectos hidrológicos de América Latina. Porque tenemos poco tiempo para esta presentación, presentaré muy rápidamente mis diapositivas, pero espero poder darles mayores detalles acerca de las preguntas que pueden tener en la sesión de preguntas y respuestas que seguirá. Los principales indicadores climáticos derivan de la temperatura y de las precipitaciones, y la hidroelectricidad debe tomar esto en cuenta para poder diseñar medidas para la adaptación y la resiliencia. La evolución de estos parámetros es fundamental para que la hidroelectricidad ajuste sus operaciones para optimizar los recursos y para la planificación y el mantenimiento. Y estos son indicadores que son importantes a la vez para regular las represas que ya existen, pero también para aumentar la seguridad de las represas que ya existen, porque como lo hemos visto en el informe, habrá más variabilidad del caudal y por lo tanto la regulación del almacenamiento o de del almacenamiento tiene que poder almacenar más agua por más tiempo, o cuando hay un influjo más grande por poco tiempo, el nivel máximo permitido de los embalses va a tener que ser revisado. También tiene que ver con la seguridad del embalse para entender la intensidad, la duración y la frecuencia de la precipitación y del flujo entrante para ajustar la precipitación máxima sobre un promedio de 5 días y para determinar el nuevo periodo de retorno de flujo entrante máximo anual. Para las previsiones, el modelo meteorológico que usamos a la vez para el largo plazo, las variaciones estacionales, y para el corto plazo, estos modelos para la entrada de agua tal vez tengan que ser revisados. Aquí tenemos un ejemplo de otro factor que hay que tomar en cuenta para la hidroelectricidad y sobre todo las medidas de resiliencia, y son los lugares donde hay glaciares y precipitaciones sólidas. El potencial hidroeléctrico va a cambiar significativamente porque aquí estamos viendo esta imagen documentada por Farinotti con la distribución global del potencial hidroeléctrico en las zonas de deshielo, y se nota que el 3/4 del volumen potencial de almacenamiento será liberado de aquí al 2050. Y en América del Sur, países como Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y Chile estarán afectados, y en especial Chile, que va a tener un aumento del 40% de su potencial hidroeléctrico. Pero también hay que tomar en cuenta sobre la hidroelectricidad y la adaptación y la resiliencia de este sector, hay que tomar en cuenta otros factores que van a cambiar por el efecto del cambio climático, que son la demanda de energía, el consumo de agua. Esto es muy importante cuando hay embalses, cuando hay competencia para la irrigación y el saneamiento y mayor urbanización y más distribución en la red eléctrica y en la estructura del embalse. Yo creo que estos son factores fundamentales que hay que tomar en cuenta. Y solo quiero decirles que la OMM tiene una metodología para
orientar la inversión en las medidas de adaptación y resiliencia. Proponemos un enfoque basado en datos empíricos para aumentar la eficacia de la acción climática, y este método se basa en una mejor identificación y asociación entre el estado pasado, presente y futuro del clima y sus impactos, una mejor selección y priorización de un abanico de opciones científicamente válidas para la adaptación climática basada en datos de observación de alta calidad y proyecciones de cambio climático validadas de literatura de examen por los pares y transferencias de conocimiento con oportunidades entre distintos socios y partes interesadas. Junto con el Fondo Climático Verde y el Servicio Meteorológico Sueco, hemos diseñado una plataforma para que los usuarios accedan a todos estos datos para cada sitio. Yo los invito a consultar el sitio porque esta es una herramienta que me parece muy importante para solucionar el tema de la hidroelectricidad de cara al cambio climático. Y le doy ahora la palabra a mi colega Roberto. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poco de los proyectos que tenemos y cómo estamos monitoreando los recursos hidrológicos. Por un lado, tenemos Hidro-SOS y PROMSAT, que cubren distintas escalas de tiempo de las previsiones. Primero tenemos una evolución estacional y luego las inundaciones repentinas y eventos más puntuales. Hidro-SOS es el sistema de estatus y perspectivas hidrológico que refuerza los servicios nacionales que tienen como mandato producir previsiones hidrológicas y meteorológicas, y esto permite a estos servicios evaluar si hay condiciones anormales y la probabilidad de que las condiciones existentes cambien de una temporada a otra. Un ejemplo para la hidroelectricidad son las aguas entrantes en los embalses, el deshielo, la capa cobertura de nieve y la cantidad de agua en la red de arroyos, y los servicios nacionales van a poder acceder a productos nacionales y productos regionales y globales, y esto va a ayudar a los países y a sus servicios nacionales en colmar las lagunas en las informaciones, por ejemplo, gracias a la modelización y a los datos satelitales. Esta iniciativa será fundamental, pero depende de la cooperación entre servicios nacionales y otras instituciones que son fuentes de información, así como instituciones y usuarios de informaciones de agua. Será, por lo tanto, vital que exista una cooperación y un intercambio de información y datos para tener una visión holística de las aguas en un lugar. Pasando a PROMSAT, esto es tan solo el portal de demostración que tenemos para Hidro-SOS, y pensamos ir implementando el proyecto en distintos lugares del mundo pronto. Pasando, por lo tanto, a PROMSAT, este es un proyecto que tiene que ver con previsiones sobre inundaciones repentinas y deslizamientos. Por ejemplo, usa la humedad del suelo y usa información de estimaciones cuantitativas de precipitaciones en tiempo real. Y en este proyecto específico hay un aspecto importante, que es el sistema de observación que se usa como mecanismo para la recuperación inmediata de datos e informaciones entre instituciones socias. Esto permite el intercambio de información rápido e instantáneo y seguro para entender mejor las condiciones
en una cuenca dada. Aquí tenemos dos otros proyectos que están en curso en América del Sur. Tenemos en Andes y Brava. La OMM en febrero de 2021 empezó a implementar estos proyectos regionales financiados por el Fondo de Adaptación. Este es el proyecto que está financiado para Perú, Colombia y Chile y tiene que ver con el nexo agua, energía, alimentación con el cambio climático. Y en este proyecto habrá un componente para apoyar el diseño de mapas detallados de potencial hidroeléctrico en los 20 a 30 años venideros. Y también está el proyecto Brava para Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina, que está siendo considerado por la Agencia Sueca de Desarrollo y de Cooperación, que complementaría en Andes a nivel regional, para también abordar este nexo agua, energía, alimentación en estos países. Esta es una visión, una presentación muy rápida, pero estamos a su disposición para mayores informaciones, si así lo requerirían. Muchas gracias. Muchas gracias a Roberto y a Roberta. Este análisis fue muy interesante. Tienen algunos resultados muy interesantes con una presentación que me agradó mucho. Se entiende y es muy fácil, y en términos metodológicos es muy importante para el trabajo continuo en este ámbito, y unas bases de datos muy interesantes para seguir explorando, y sugerencias además de temas de seguimiento para la colaboración internacional. Todo esto me parece muy completo y bien informado. Es impresionante. Gracias. Vamos ahora a pasar a una visión más profundizada de un país, Brasil, y ahora le voy a pedir a Giovanni Machado de Brasil que tome la palabra para compartir con nosotros el detalle de lo que está pasando en el caso brasileño. Giovanni es economista en el Departamento de Planificación de Energía, con experiencia en múltiples instituciones vinculadas con la energía. Adelante, Giovanni. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Espero que todos estén en buena salud y en seguridad. Y primero, en nombre de EPE, quisiera darle las gracias a la AIE, en particular Jinson Lin, por su invitación a este debate de hoy. También quisiera felicitar a la AIE por el informe importante sobre el impacto climático sobre la hidroelectricidad en América Latina. La energía hidroeléctrica desempeña un papel clave en la electricidad en Brasil. Representa un 65% del suministro total de electricidad en el 2019. Las variaciones de flujos y caudales son un fenómeno usual, pero para tratar con el diseño de mercado y la planificación y la operación de los sistemas, hemos incorporado el riesgo hidrológico en nuestras actividades. El clima es un tema complejo y las anomalías de precipitaciones son desafíos adicionales. En particular, años de anomalías que se siguen plantean preguntas sobre el cambio climático y su impacto sobre la energía hidroeléctrica. Pero las cifras no son tan claras en Brasil. Las variaciones de flujo siguen siendo comparables con las anomalías de precipitaciones, pero los datos están indicando que deberíamos tener preocupaciones mayores, como lo han dicho los oradores que me antecedieron. Se requieren
más datos, más evidencia y mayores estudios. Y también hay que tener en mente que la incertidumbre no es ninguna razón para no actuar. Además de estos cambios hidrológicos, ha habido una multiplicación de los conflictos sobre el uso del agua con impacto sobre la disponibilidad del agua para la producción de electricidad y viceversa. Este, diría yo, es un spoiler para una situación con mayores vulnerabilidades climáticas, como lo mencionaron en el informe. To wrap up, those are Para concluir, estos son los principales mensajes. El cambio climático es un tema muy complejo, pero la incertidumbre no es ninguna coartada para evitar actuar. Los riesgos pueden afectar los costes y la seguridad energética. Y el cambio climático podría implicar toda una serie de cambios, pero los años atípicos secuenciales se pueden seguir comparando a la serie larga por ahora. Toda una serie de conflictos del uso de agua se están produciendo, están aumentando, de hecho, pero aquí se trata de pues hacer hincapié en algunas lecciones que hemos aprendido en Brasil. Es muy importante tener un sistema de gobernanza de agua. Esto es absolutamente indispensable. Es importante organizar consultas públicas. Las autoridades de regulación del agua tienen que organizar estas consultas públicas para evitar los conflictos. También hace falta una sala de crisis para las diferentes cuencas fluviales. Y también hace falta reuniones mensuales de la Comisión de Seguimiento Eléctrico. Y todo esto es muy importante para poder tratar todos estos retos. También los criterios de seguridad energética tienen que reflejar la aversión al riesgo en cuanto a la utilización del agua. La metodología de evaluación de los riesgos hídricos tienen que ajustarse a estos criterios y también es esencial tener en cuenta que aumentar los renovables necesitará más flexibilidad del sector hidroeléctrico. Con esto les agradezco mucho y esto es lo que quería compartir con ustedes. Y claro, si tienen ustedes preguntas, pues estaré encantado de poderlas contestar. Muchísimas gracias, Giovanni. Una presentación muy útil porque nos da el punto de vista de un país con resultados empíricos y conclusiones. Y esto nos permite ya empezar a hablar de los mecanismos que se pueden establecer para abordar algunos de los riesgos y algunos de los cambios que estamos viendo, cómo impacta el sector hidroeléctrico. Pues ahora hemos terminado con esta primera sesión y les voy a dar la palabra si tienen preguntas. Vamos a utilizar la función Q&A. Creo que tenemos 90 participantes. Entonces, pues tengan a bien poner sus preguntas en el Q&A y yo voy a ver si sé manejar la tecnología para leer sus preguntas. Por ahora, según lo que estoy viendo aquí en mi pantalla Zoom, no veo ninguna pregunta. Mientras esperamos a que todos puedan digerir esta presentación y tal vez plantear preguntas, pues yo voy a plantear algunas preguntas. Y bueno, una pregunta para todos los panelistas. Según ustedes, ¿cuál es el mayor desafío para evaluar
el impacto climático en la producción hidroeléctrica en la región. ¿Qué es lo más crítico en este proceso? ¿Cuál es el mayor reto? Okay, Tom. Thank you for the question. Bueno, gracias por esta pregunta. I think, at least for Brazil, Brazil is a Para very, Brasil, bueno, large Brasil country es un país muy grande, with a large territory. con un territorio muy There extenso. is a lot of Entonces, difference hay muchas among particular diferencias regions. entre So regiones en it's Brasil. very important to Por eso es muy importante keep this in mind and tenerlo en to cuenta gather data, y and poder perform specific studies by llevar a Brazil cabo estudios regions. desglosados So por cuenca enhance y tener datos a nivel de las cuencas. Por eso yo quisiera recalcar la importancia de la recopilación de datos y también modelización climática, pero según cada región. Y también, como lo recomienda, de hecho, el informe de la IE, pues tener este tema de la resiliencia, tenerlo en mente y realmente entender que la situación debe de seguirse con mucho cuidado. Hay que estar preparados frente a riesgos más altos y frente a vulnerabilidades para poderlos enfrentar. Muy bien, pues esto quedó muy claro. Sí, soy Roberta y quisiera añadir un par de comentarios a lo que nos acaba de decir Giovanni, y estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha dicho. Un desafío importante actualmente, bueno, no puedo empezar mi vídeo, lo siento, no me podrán ver, pero yo creo que un desafío es reducir la incertidumbre de los modelos climáticos o desarrollar mejores modelos climáticos con menos errores y menos incertidumbre. Y también tener modelos que realmente se adapten a la producción hidroeléctrica y que se alineen a la cuenca con mayor resolución. Y esto es muy importante porque todas las medidas, todas las decisiones, las inversiones que vamos a llevar a cabo cara al futuro para mejorar la hidroelectricidad y para diseñar mejores instalaciones se basarán en estos parámetros. Entonces, el desafío, y Giovanni lo ha dicho, es tener más observación, tener mejores métodos, digamos, para prever el futuro y para estar mejor preparados especialmente frente a unos riesgos climáticos que van a ir en aumento. Muchísimas gracias. Tenemos ahora varias preguntas. Sí, yo quisiera añadir que me pareció muy interesante esta charla. Nosotros tenemos 20 modelos diferentes. Cada modelo tiene sus especificidades y a veces hemos visto muchas diferencias entre modelos. Nosotros quisiéramos mostrarles los 20 modelos diferentes. No lo podemos hacer ahora, pero yo creo que hay que progresar en la modelización. Es algo que nos va a ayudar mucho. Y por eso hace falta que las organizaciones internacionales y los gobiernos nos den un apoyo para que los datos de observación y los datos de previsión sean más confiables. Gracias. Bueno, sí, intentamos siempre tener buenos datos, pero claro, hay que seguir mejorando los modelos, hay que seguir mejorando la fiabilidad de estos modelos. Ahora tenemos toda una serie de preguntas. Primero, Miolina, que dice que hay mucha investigación en la AIE, pero saber si hay acciones específicas para extraer información en colaboración con gobiernos. Sí, nosotros colaboramos con todos los países miembros de la AIE, con la modelización, por ejemplo. Nosotros proporcionamos datos en nuestro sitio web
para entender cuál ha sido el impacto climático en los últimos 20 años y también publicamos el informe de seguridad eléctrica y resiliencia, y esto lo hemos hecho con los países de la AIE, y también queremos seguir con estudios de caso, focalizándonos en toda una serie de países, y esto lo vamos a hacer también con los países miembros de la AIE. Entonces, sí, vamos a seguir trabajando con los países miembros en temas de resiliencia frente al cambio climático. Gracias, Jinsun. La siguiente pregunta, que es desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Se necesitan modificaciones en las turbinas, por ejemplo, la seguridad de las presas, etcétera, mejorarlas para mejorar la resiliencia frente al cambio climático? Gracias, Tom. Bueno, yo creo que todo depende de la situación, especialmente la situación de la ubicación de la presa. Pero sí, algunas presas harán falta pues modernizar, por ejemplo, las turbinas y también los sistemas de rebozamiento de las infraestructuras críticas. Yo creo que esto lo mencionaremos durante la segunda sesión, pero también pueden consultar el informe que hemos publicado que habla de cómo mejorar la resiliencia de las instalaciones hidroeléctricas. Bien, tenemos más preguntas, pero nos está faltando el tiempo. Voy a leerlas simplemente para que las tengamos en tiempo. Carlos, que nos habla de la factor de reducción de la que habló Jinsun Lin, y ¿tiene alguna idea de la reducción de energía en gigawatts en las centrales hidroeléctricas en los siguientes años en los países andinos? Sí, habrá una disminución de la capacidad en algunas centrales hidroeléctricas, pero veo también que los gobiernos están haciendo esfuerzos en América Latina para diversificar su mix energético y al mismo tiempo mejorar la resiliencia de las instalaciones hidroeléctricas. Nosotros lo que proponemos es que en el peor escenario de emisiones podríamos experimentar una reducción importante en la producción eléctrica. Y antes hay que prepararnos frente al impacto climático y ver cómo podríamos tratar estos impactos negativos y también al mismo tiempo reducir los gases de efecto invernadero, porque estos son factores que nos permiten construir un futuro más resiliente para la producción eléctrica hidroeléctrica. Gracias. Pues también contestó la pregunta de Pablo, de Arina, que pregunta, dado los diferentes modelos disponibles, algunos que tienen aumentos, otros disminuciones, ¿qué hay que elegir? ¿El peor escenario? ¿Nos tenemos que preparar para ese peor escenario o para qué nos tenemos que preparar? Bueno, claro, hay que siempre pensar en el peor escenario, ¿verdad? Pero dadas todas las acciones e iniciativas que han anunciado los países y también la cooperación con la comunidad internacional, pensamos que habrá un escenario con más bajas emisiones y en ese escenario solo habrá una disminución del 7% que realmente se puede gestionar con bastante facilidad. Entonces quisiera mencionar que hay que pensar en la atenuación de los impactos climáticos y hay que hacerlo con antelación y también pensar cómo podemos también gestionar los impactos adversos del cambio climático. Y esto es algo que también hablaremos en la siguiente sesión y yo creo que tenemos varios ponentes que van a poder mencionar este tema precisamente. Sí, soy Roberta. No sé si pueda añadir algo acerca del modelo climático, los modelos climáticos. Tenemos 25 modelos climáticos utilizando los métodos de Jinsun, pero no todos los modelos
all the globes at the same time. So tienen la misma we escala. have also to choose Entonces which también hay que depending on the seleccionar region that qué we modelo y todo depende, claro, de la some región models que se have better está models than examinando. others. And so this is one thing that we could do to Entonces, regionalize these habría que models and, regionalizar los modelos en vez de tener modelos globales únicamente y ver quién tiene mejores competencias in South America or en in América Latina o en Asia o en África. also, I would say there are regional Y models también hay modelos regionales with downscaling to a resolution which is much a smaller en una resolución más pequeña, o sea, escala más pequeña y con una resolución más fina. Pero el escenario de previsión están bien para el IPCC, para que puedan ellos ver cuáles son las tendencias mundiales. Pero cuando se trata de examinar una región o un país o una cuenca, entonces hay otros modelos y otros métodos y otras herramientas que se deberían de utilizar para así poder reducir la escala. Este modelo que se mencionó no se desarrolló para este tipo de estudio. Yo creo que el próximo paso sería realmente ser mucho más preciso y utilizar las mejores herramientas para las respuestas que queremos conseguir. Muchísimas gracias. Tenemos 5 preguntas en el QIA, pero les voy a pedir a los panelistas si pueden contestar por escrito, porque nos está faltando el tiempo. Entonces, si los panelistas pueden leer las preguntas y contestarlas por escrito. Si nos queda un poco de tiempo al final, podremos volver a ello. Pero ahora vamos a pasar a la segunda sesión. And for this, Y we move on to the question vamos a pasar al examen de los datos para entender qué es lo que está pasando y vamos a ver cómo se puede mejorar la resiliencia climática del sector hidroeléctrico de América Latina. Vamos a hablar de las medidas. Bueno, ya hemos hablado de las medidas que hacen falta, pero ¿qué medidas se pueden implementar? ¿Qué herramientas de gestión de riesgo se pueden implementar para mejorar la resiliencia climática en la región? Aquí también tenemos muy buenos ponentes y primero voy a presentar a María Ubierna de la Asociación Internacional de Hidroelectricidad, International Hydropower Association. María. Hola, voy a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias. Gracias a la AIE y especialmente Jinsun por darnos esta posibilidad de hablar durante este webinario. Creo que ahora pueden ver mis diapositivas. Les voy a hablar de esta guía. Jinsun ya habló un poquito de este tema durante la sesión de preguntas y respuestas. Hemos desarrollado esta guía de resiliencia climática para proporcionar un enfoque útil para identificar, evaluar y gestionar los riesgos climáticos y así mejorar la resiliencia frente al cambio climático para los proyectos hidroeléctricos nuevos o actuales. Y esto es una muy buena guía para la industria internacional porque incorpora la resiliencia climática en la planificación, el diseño y la explotación de proyectos hidroeléctricos. Voy a hablar de esta guía, de la metodología. Se diseñó precisamente para abordar esa incertidumbre que ya hemos mencionado. Como lo dijo Giovanni, la incertidumbre no debe de servir de coartada para no actuar. Y por eso hay que abordar esta incertidumbre que es inherente al cambio climático. Y el cambio climático va a influir en los nuevos proyectos. Por eso es un tema que hay que abordar. El cambio climático quiere decir
que algunos criterios podrían ya no ser relevantes. Lo que hacemos aquí es ver cómo podemos tomar decisiones en un contexto de gran incertidumbre. Cómo podemos llevar a cabo un análisis de coste-riesgo. Este tipo de enfoque es un enfoque que va de abajo arriba y no un enfoque descendiente. Y se trata de evaluar los requisitos locales de cada proyecto. También se utilizan pruebas de resistencia para identificar los riesgos del sistema. Evaluamos cuantitativamente el riesgo climático para así gestionar estos riesgos. Y la prueba de resistencia identifica los riesgos viendo qué es lo que funciona en diferentes escenarios futuros. O sea que no examinamos un solo escenario, sino que examinamos varios escenarios. Y así podemos ver dónde esto podría no funcionar. Y así se pueden gestionar los riesgos y incluir los riesgos dentro de del diseño y la operación de los proyectos. Y por último, hace falta un seguimiento, una evaluación y, como se ha dicho, el proyecto tiene que tener el riesgo climático como factor. La ciencia está avanzando mucho, pero eso hace falta monitorear todos los impactos y después pasar a la fase 2 para llevar a cabo las pruebas de resistencia. Para lo que se viene, ahora hemos hecho una encuesta sobre cómo la industria ha recibido esta guía. La guía fue lanzada hace casi 2 años, en mayo del 2019, y han habido algunos proyectos pilotos que lo habían aplicado antes del lanzamiento. Y sus retornos nos ayudaron a llegar a la versión final. Pero desde entonces ha habido una buena apropiación por parte de la industria y hay proyectos que han aplicado esta guía, en los que están en azul en esta carta. Son 15 proyectos que han aplicado la guía y las personas entrevistadas estaban contentas de la guía. Decían que estaba bien estructurado, fácil de usar, útil para dialogar con el cliente y dieron una notación promedia de 4/5. Las instituciones financieras son la mayoría de las organizaciones que piden que se aplique la guía porque hoy están pidiendo cada vez más evaluación de riesgo climático y suelen referirse a la guía para la aplicación o la postulación y para la evaluación del riesgo del proyecto hidroeléctrico. Y solo quería decir que algo más útil de esta guía es que ayuda a evaluar el riesgo a largo plazo de variaciones de flujo. Hay 6 principios fundamentales de esta guía. Aquí están los 15 proyectos que a nuestro conocimiento han aplicado la guía. Pueden haber más, no es una lista completa, pero han validado los principios fundamentales de la guía. Queríamos que la guía fuera aplicable en el prediseño, en la construcción, en las operaciones de un proyecto, incluso en un proyecto de rehabilitación. Y tenemos una mezcla y también se aplica a proyectos de embalse o proyectos de cascada y de proyectos más pequeños y más grandes y proyectos con geografías distintas, y lo habrán visto. No tiene mucha utilización aún en América Latina, pero está aplicado en distintas
geografías que podrían ser válidas para América Latina, como regiones montañosas como glaciares o con medio de río o tropical. Y bueno, se ha aplicado en proyectos de agua fluyente o de acumulación o de centrales de pasada y represas. Y la seguridad también es algo muy importante. Hemos buscado evaluar los eventos y cómo van a afectar la seguridad de la infraestructura. Tiene funciones ambientales muy importantes y en cuanto a operaciones para regiones con mucha sedimentación en el agua entrante que va a tener un impacto sobre el mantenimiento futuro del equipamiento hidroeléctrico. Por último, la guía tiene un enfoque por niveles para la fase de test y pruebas y como pueden haber distintos tipos de datos calitativos o cuantitativos, quisimos dar orientaciones sobre cada caso para que se pudiese aplicar en todos los niveles y en todos los proyectos. Ahora paso a los anexos. El anexo A de una lista de factores de perturbación climática para los proyectos hidroeléctricos, y esto es muy útil a la hora de identificar cuáles van a ser los impactos del proyecto y si estos impactos pueden ser altos. El anexo C da ejemplos de medidas de adaptación. Estas medidas pueden ser más de tipo funcional, por ejemplo, revisar el nivel mínimo de operación o revisar la carga base al máximo. Y esto puede ser importante, como lo ha dicho Giovanni, en los sistemas donde hay una mayor penetración de energías renovables intermitentes, por ejemplo, solar o eólica. Y luego están las medidas más estructurales que van a tratar más bien con la infraestructura del proyecto, con la represa. Y quiero darles la noticia triste que supimos de la India a principio de mes. Y esto puede pasar en la región andina, en América del Sur, y para eso las medidas de adaptación que preconizamos para mejorar la resiliencia del proyecto serían el monitoreo de glaciares, el cambio del tipo de represa para permitir, por ejemplo, el rebasamiento. Y hay muchos más tipos de medidas de adaptación. Es una lista muy larga, pero no es completa. Siempre pueden haber más medidas para mejorar la resiliencia de un proyecto y en anexo aquí elegí solo algunas para la presentación. Por último, quiero hacer hincapié en cómo esta guía está alineada con otros marcos que tal vez conocen. Por ejemplo, si quieren evaluar la sostenibilidad completa de un proyecto hidroeléctrico, el capítulo sobre cambio climático incluye el tema de la resiliencia. Entonces, si uno ha aplicado nuestra guía de resiliencia, tendrá buen puntaje en este ámbito. Y en el fondo, esta es la base para el recientemente lanzado, fue ayer, el nuevo criterio para el sector hidroeléctrico para acceder a las obligaciones verdes de la iniciativa de obligaciones climáticas. Los bancos también son los que están pidiendo más que se aplique la guía. Por ejemplo, el Banco Mundial ha diseñado un sistema de puntaje de resiliencia que se lanzó hace unos meses y hacen referencia explícita a esta guía para tener un buen puntaje en cuanto a resiliencia del proyecto. Y potencialmente la guía podría estar alineada con la divulgación empresarial, aunque nosotros nos enfocamos en los proyectos, pero podría tratar de la divulgación empresarial de los impactos climáticos y tendría que ver con el desempeño financiero de las empresas. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, María, para ver
la diversidad de recursos que podríamos explorar. Algunas preguntas de aclaración que hemos tenido. Primero se preguntó cuáles son los países en África que han aplicado esta guía. Y segunda pregunta, saber si hay razones por el uso limitado de la guía en la región de América Latina y del Caribe. Bueno, yo no puedo divulgar cuáles son los proyectos que han aplicado la guía por temas de confidencialidad, pero en Gabón se ha aplicado la guía, en Togo, en Malawi, en Mozambique. Estos son algunos de los países que en los 2 últimos años han aplicado la guía en algún proyecto de hidroelectricidad. En América Latina pensamos que puede haber sido un obstáculo porque no hemos difundido tanto la guía en la región, pero tengo buenas noticias porque estamos traduciendo la guía al español y lo vamos a lanzar de aquí a un mes aproximadamente. Esto es lo que les puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Siguen habiendo algunas preguntas, pero por razones de tiempo vamos a seguir. Si les parece bien, vamos a pasar al próximo orador, que es Arturo Alarcón del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Arturo. Gracias, Tom. Buenos días. Y primero que nada, gracias por invitarnos a participar en este webinario. Yo creo que es un tema muy importante. Yo creo que van a mostrar mi presentación, ¿cierto? Muchas gracias. Yo voy a pasar al español, así que por favor, diapositiva siguiente. El primer punto yo creo que ya se ha tocado y es un tema muy importante y quiero enfatizarlo, que si bien el cambio climático es un fenómeno global y un problema global, los impactos son extremadamente localizados. Entonces, al momento de sacar conclusiones y al momento de hacer estudios, tenemos que pensar que incluso hablar de impactos a nivel de un país puede ser que estemos promediando impactos que en un área se incremente la hidrología mucho, en otra área se reduzca. También hay cambios estacionales, además de cambios geográficos. Se habla bastante de que va a existir una estación lluviosa más severa o una estación seca más larga, y esos impactos también van a ser diferentes si es que estamos hablando de hidroeléctricas que tienen embalse o hidroeléctricas de pasada. Entonces, el primer punto es claramente algo que ya se mencionó, trabajar con modelos que puedan tener mayor granularidad, tanto geográfica como también en el tiempo. Ahí a la derecha hay un gráfico, es de un estudio que hicimos junto con OLADE y obviamente muestra uno de los escenarios más extremos de RCP de 8,5, pero muestra lo que menciono, que hay tanto incremento como reducción de precipitación, incluso dentro de un mismo país. Un tema importante que se ha mencionado también es la sedimentación. Entonces, desde el punto de vista de la hidroelectricidad, no solo es el impacto en la hidrología, sino el impacto en sedimentación y el impacto que puede tener en las obras civiles. Eventos extremos más frecuentes significa que tenemos que pensar en seguridad de presas, en el tema de inundaciones y en el tema de rompimiento de glaciares, ya que lamentablemente hemos visto ejemplos recientes de lo que puede ocurrir. Otro punto es el cambio en la operación en los sistemas. Hay mayor ingreso de energías renovables como parte de medidas de adaptación y de reducción de emisiones, y esto ocasiona que en muchos casos las hidroeléctricas tengan que cambiar su modo de operación, de haber sido planeadas hace 30, 40, 50 años para funcionar en base con un punto óptimo de eficiencia. Ahora en algunos casos tienen que hacer más subidas y bajadas y adecuarse a un sistema eléctrico mucho más variable. Otro tema que también se mencionó, los últimos dos temas de restricciones ambientales y competencia por el uso de agua, están relacionados y también van a poner presión sobre el desarrollo hidroeléctrico y sobre la forma en que las hidroeléctricas están operadas. Next slide, please. Y ahí hay un punto para hacer diferencia. Yo creo que tenemos que analizar el cambio climático, por un lado, de cómo va a impactar nuevas
centrales hidroeléctricas y cómo va a impactar centrales hidroeléctricas existentes. Según nuestras proyecciones, la hidroeléctrica va a seguir siendo parte de la matriz energética latinoamericana, va a seguir creciendo a un ritmo de entre 2 a 3 gigawatts por año promedio en la región, obviamente en algunos países más, en otros menos. En las nuevas hidroeléctricas es evidente que lo primero, en las nuevas y en las existentes, es hacer estudios de hidrología con cambio climático, que tengan modelos adecuados y esa granularidad espacial que mencionábamos. Es necesario considerar los riesgos y seguridad de presas, no solo desde el punto de vista de estudio de seguridad de presas en cada central, sino desde el punto de vista normativo a nivel de país o de región. Hay pocos países en la región que tienen leyes o tienen normativas de seguridad de presas y es algo en lo que tenemos que trabajar. En el caso de centrales nuevas, se puede pensar en hacer un diseño optimizado. Ahí la pregunta es, ¿optimizamos para qué escenario? Ya surgió la pregunta en el chat. Y ahí, bueno, se puede pensar justamente en escenarios de resiliencia, en escenarios o en construcciones robustas que puedan permitan funcionar a la central hidroeléctrica en diversos escenarios, minimizando los riesgos de impactos. En cambio, en el caso de centrales existentes, estamos hablando de un cambio en el esquema de operación de una central que fue diseñada probablemente para una hidrología diferente y también para un sistema eléctrico diferente, y ambas están cambiando. Además, el cambio en el modo de operación puede acelerar el envejecimiento de algunos elementos que no estaban diseñados para subir y bajar en la producción hidroeléctrica. Entonces, en el caso de centrales existentes, además de pensar en simular los escenarios de cambio climático, evaluar la seguridad de presas, tenemos que pensar en cómo adaptar, si fuera el caso, los equipos electromecánicos. Next slide, please. Next, please. ¿Y por qué menciono que esto es relevante para Latinoamérica? Ahí en el gráfico de la derecha es la capacidad instalada hidroeléctrica sobre la generación total. Se puede ver que hay diferencias regionales. Hay países donde el 100% de la hidroelectricidad hoy ya provee la demanda. Otros están por encima del 50% y hay países con una contribución menor. Y en el gráfico de la izquierda se puede ver cuánta capacidad se incluyó en los sistemas, ahí dividiendo por regiones y por décadas. Con excepción de Brasil, que ha tenido un desarrollo hidroeléctrico importante en la última década, la mayor parte de las centrales en Latinoamérica fueron desarrolladas en los 80s y 90s, o en las últimas, entre los 70s y los 90s, debido a la posibilidad de hacer centrales grandes con embalses grandes. Entonces tenemos un parque hidroeléctrico relativamente viejo, en muchos casos está muy bien mantenido, pero que fue diseñado bajo otras condiciones. Next slide, please. Este gráfico muestra lo mismo de otra manera, un dato que ya fue mencionado. Aproximadamente 50% de las hidroeléctricas en Latinoamérica, eso es 104 gigawatts, ya tiene más de 30 años y 62 gigawatts tiene más de 40 años. Y se puede ver también que hay cerca de 30 gigawatts que ya tienen entre 20 y 30 años. Entonces, en general, los países tienen un parque hidroeléctrico viejo y que tiene que pensar en cómo adaptarse a una nueva realidad. Next, please. Junto con IHA y bueno, con María Ubierna, realizamos un estudio que fue publicado el año pasado que estimaba las necesidades de modernización de este parque hidroeléctrico. Tomamos las hidroeléctricas de más de 10 megawatts y más de 20 años de antigüedad, evaluamos donde había información cuál era el estado, si habían sufrido alguna modernización y cuáles serían las necesidades de inversión para modernizar la parte electromecánica. Encontramos que en general en la región hay una necesidad media de modernizar esas hidroeléctricas. Hay países que tienen, por ejemplo, más de la mitad de su parque hidroeléctrico con una necesidad de ya empezar a pensar en la modernización. Encontramos que hay 10 centrales con una necesidad urgente de ser modernizadas
y el resto del parque estaría con una necesidad, la que llamamos baja, que significa que se las Perfecto. monitoreando. El total de inversión que estimamos solamente para equipos eléctricos y electromecánicos fue de 33.000 millones de dólares para modernizar este parque, principalmente concentrado en Brasil, y eso no es sorpresa por el hecho de que Brasil tiene la mitad de las hidroeléctricas en Latinoamérica. Toda esa información está publicada en una nota técnica que está disponible en el sitio del banco. Next slide, please. Como consideraciones finales, primero, la hidroeléctrica es parte de nuestro mix renovable. Latinoamérica tiene la matriz eléctrica más verde del planeta, y eso es gracias a la hidroelectricidad. Y en muchos países ya se están planteando estrategias de descarbonización, donde se va a sustituir la energía fósil con un mix de energía eólica, energía solar y también hidroeléctrica. Tenemos ya 200 gigawatts existentes que están funcionando. Tenemos potencial para desarrollo futuro. Latinoamérica es una de las regiones que menos ha aprovechado su potencial hidroeléctrico, pero el cambio climático plantea desafíos, tanto para las centrales existentes como para las nuevas instalaciones, y estos desafíos son los que hablamos. El desafío de estimar bien el recurso, el desafío de prever desastres o manejar la seguridad de presas, competencia por el uso de agua y sedimentación. Los proyectos nuevos tienen que considerar cambio climático en todo su proceso, y eso hablo desde el proceso inicial de planificación de los proyectos, identificación de los mejores sitios, etc. El parque actual requiere ser adaptado. Eso no es una conclusión general, como dije, es caso por caso, y caso por caso tendría que analizarse. Next slide, please. Y esos proyectos de modernización los vemos como una oportunidad para intervenciones integrales. ¿A qué me refiero? Al realizar la modernización de una parte del equipo electromecánico, da la posibilidad, por ejemplo, de mejorar la metrología, incluir sensores que permitan ahora aplicar técnicas modernas de análisis de datos, mejorar la comunicación, la automatización para mejorar la seguridad física de los activos, analizar seguridad de presas. Lo sigo enfatizando, pero porque creemos que ese es uno de los temas más relevantes, y también gestión de pasivos ambientales que hayan quedado sin resolver al momento de la construcción de las centrales. Ahora puede ser un buen momento para resolverlo. ¿Qué desafíos existen? Planificación, pensar este tema no solo desde el punto de vista de una central, sino desde el punto de vista de los sistemas. Y vemos también que la planificación tiene que incluir la posibilidad de integración entre países. Veíamos en los estudios que hay impactos positivos en un país, negativos en otro. Los países latinoamericanos están en proceso de integrarse eléctricamente, y la integración regional puede ser una solución también para el impacto del cambio climático en las hidroeléctricas. Y por último, financiamiento. En muchos casos, los proyectos de modernización dependen del tipo de retribución que reciben en la regulación de cada país. Entonces requieren ser financiados, y también requiere adaptarse la regulación en los países para poder promover estas modernizaciones. Muchas gracias. Indeed, muchas gracias. Thank you. That's very Muchísimas useful, very gracias. informative. Una presentación muy interesante, muy útil. And, so now, we Y ahora turn to our last vamos a darle la palabra a nuestra última ponente, to Caroline Field, Caroline Field, is Associate Director for que es Resilience, directora asociada de resiliencia y seguridad. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Pues sí, soy la última, pero muchísimas gracias por esta invitación. Soy Caroline Field y soy directora asociada en ARAP, y me encargo del diseño de sistemas resilientes. Y participo también al Comité para la Resiliencia Urbana. Hoy represento Resilience Shift, que es una ONG que financia ARAP, y yo estoy encargada del sector energético y la resiliencia. Bueno, ¿qué es la resiliencia? Siempre me gusta empezar con una definición, porque resiliencia pues, puede significar diferentes cosas. Nosotros tenemos una definición muy general. Pensamos no solo en la resiliencia frente al cambio climático,
sino que es algo mucho más general. Poder recuperar cara a un shock o un estrés, pero también adaptarse a cambios. Y claro, el cambio climático es uno de los cambios que más shock y más presión ejerce. Les voy a presentar esta transición de resiliencia. Nosotros pensamos que somos un catalizador para construir un futuro seguro, resiliente y sostenible. Y estudiamos los sistemas de infraestructura, pero de manera realmente muy general y completa. Tenemos un enfoque bastante singular. Tenemos proyectos de investigación, o sea, como una especie de think tank, y también tenemos sistemas de donaciones y subsidios, y también tenemos recopilaciones de buenas prácticas. Tenemos, por ejemplo, una biblioteca en acceso abierto y libre que ustedes pueden consultar, y intentamos recopilar datos acerca de buenas prácticas y resiliencia y enfoques en todo tipo de infraestructura. Aquí les enseño algunos proyectos en los que estamos trabajando. A algunos les podría interesar. Tenemos una guía que acabamos de publicar, son las trayectorias de infraestructura para la resiliencia climática, también un trabajo acerca de informes de resiliencia. También formamos parte de una coalición internacional para infraestructura sostenible, la ICSI, y también estamos desarrollando guías para la infraestructura resiliente frente al clima. Y también hemos empezado un proyecto con la COP26, el equipo de campeones, examinando el liderazgo en resiliencia climática para ver cómo se puede catalizar este liderazgo, y ese debería ser un proyecto muy interesante. Al cabo de los años hemos recopilado los factores importantes para la resiliencia. Hemos recopilado 10 tipos de categorías que importan cuando se quiere desarrollar la resiliencia, y aquí hay algunas que se aplican a la hidroelectricidad. Para empezar, pensar a nivel de sistema, no simplemente un tipo de infraestructura, una central, sino un sistema, la comunidad, todas las componentes, las partes, la electricidad, el agua, las comunidades, los ciudadanos, los niveles de vida, las actividades productivas, en fin, que esa infraestructura viene a incorporarse dentro de un sistema mucho más general. Entonces hay que ver después cuáles son las oportunidades para ese tipo de infraestructura dentro del sistema. Otro tema muy importante es cómo muchas industrias trabajan de manera en silos, de manera muy aislada, y es importante comunicar entre sectores, romper estos compartimentos estancos, porque la resiliencia muchas veces se pierde con estas fronteras, y esto es algo que vemos en muchos sectores. Y otro tema muy importante aquí entre estos 10 es demostrar el valor de la resiliencia, demostrar que esto desde un punto de vista comercial es importante porque hay beneficios, y hay que demostrar cuáles son esos beneficios y también cuáles serían las pérdidas si es que no se tuviera en cuenta la resiliencia en el modelo de negocio. Y estamos ahora trabajando para desarrollar diferentes guías que tengan en cuenta estas 10 categorías. El año pasado dirigí un estudio muy interesante. Entrevistamos muchísimas personas en las diferentes regiones del mundo trabajando en el sector energético de manera general, y se trataba de entender diferentes temas. Claro, la descarbonización fue uno de los temas que más se mencionaron, pero la gente hablaba de descarbonización, pero tampoco hablaban mucho de adaptación frente al cambio climático. Y, sin embargo, debería formar parte de la misma conversación cuando se habla de descarbonización. Si solo hablamos de descarbonización, el problema es que pueda perderse de vista la resiliencia. A medida que se construye una transición, hay que tener en cuenta la resiliencia y tener sistemas más distribuidos
para que los sistemas sean flexibles y adaptables. Esto es muy importante. Y también ver la necesidad, por ejemplo, de almacenamiento de energía cuando se utilizan muchos renovables para poder compaginar la oferta y la demanda. También vemos que muchas veces los consumidores quieren ser más activos en su consumo energético y en el suministro. Y también vemos que hace falta crear conciencia en temas de sostenibilidad y resiliencia con los clientes en las diferentes regiones del mundo. Lo que también estamos viendo es que hay una transición de un sistema bastante lineal a un sistema mucho más dinámico. Y esto va a presentar ciertos desafíos también en cuanto a resiliencia y obviamente nos damos cuenta que hay riesgos que tienen que ver con cambio climático, pero también hay otros riesgos que hay que tener en cuenta. Los ciberataques, por ejemplo, son uno de ellos. Ahora, bueno, dije que hay que demostrar el valor de la resiliencia y esto es uno de los temas. Yo, la verdad, he pasado muchísimo tiempo dentro de mi carrera examinando cómo se puede demostrar el valor de la resiliencia. Y mi compañera con la Rockefeller Foundation ha desarrollado el índice de ciudades resilientes que pueden ver aquí arriba. Es una manera de medir las infraestructuras, pero también otros factores como salud, sociedad, bienestar. Esto es muy importante para poder así ver cuáles son los diferentes beneficios. Y después está un proyecto con Arup y el Rockefeller para desarrollar un enfoque de resiliencia del agua en las ciudades. Y a la derecha, y esto es más reciente, hemos trabajado en un marco de resiliencia energética, hablando de liderazgo, de gobernanza, con aspectos también económicos y estratégicos, así como también las infraestructuras y los ecosistemas. O sea que vemos que hay una necesidad realmente de examinar, analizar estos sistemas para tener una visión mucho más panorámica y poder así demostrar cuáles son los progresos y los avances comparado con una base de referencia. Showcase on our website. Solo quería mostrar que en nuestro sitio internet tenemos un estudio de caso muy interesante y quiero decirles que esto no es algo que yo haya diseñado, sino un ejemplo muy inspirador de cómo soluciones sostenibles y resilientes de diseño se pueden implementar a escala, conservando y regenerando el entorno natural y manejando los efectos del cambio climático y a la vez demostrando viabilidad financiera con beneficios amplios para la comunidad. Esta es la represa de Itaipú. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, seguramente mucho más que yo. Diapositiva siguiente, por favor. Nos gusta mucho este ejemplo y si no lo conocen, la represa de Itaipú provee un 16% de la electricidad de Brasil y un 90% de la electricidad de Paraguay. Y hubo un tratado en el 73 entre Brasil y Paraguay para explotar el potencial hidroeléctrico de este lugar y fue un excelente ejemplo de cooperación transfronteriza que se requiere tanto para la resiliencia de cara al futuro y cooperación y trabajo en conjunto. Y esto se hizo en base a una solución diseñada en la naturaleza. Los beneficios del proyecto se han calculado y el valor presente líquido se ha evaluado en 45 millones de dólares en beneficios financieros directos, pero hay muchos más beneficios que me impresionaron aún más. Diapositiva siguiente. Porque tomaron todo un sistema, este enfoque sistémico para el manejo de cuencas que realmente funcionó un mejor suministro de agua para la producción hidroeléctrica, además de una serie de co-beneficios sociales y económicas para las comunidades aledañas, desde beneficios para el empleo, adaptación climática, calidad del aire, educación. Fue un excelente ejemplo para mostrar que todos estos beneficios pueden ir con un proyecto así y cuantificarlo, que me pareció maravilloso. En el marco de este proyecto
se plantaron más de 44 millones de árboles, se reforestó, se restauró y se conservaron 100.000 hectáreas de tierra y 420.000 microcuencas, restauraron 16.000 kilómetros de caminos rurales. Es un proyecto impresionante. Y no me queda más tiempo por hoy, pero los invito a leer el estudio de caso que está en nuestro sitio web con muchas otras buenas prácticas, directrices e informes. Y muchísimas gracias. Fue un gusto estar aquí con ustedes hoy. Tom, you are muted. Su micrófono está apagado, Tom. Okay, there is some technical issue. Bueno, parece haber una dificultad técnica para abrir el micrófono. Quiero darle las gracias por participar en esta sesión y agradecerles por sus excelentes presentaciones. Dado la hora, quisiéramos ahora pasar a la sesión siguiente. Hemos tenido excelentes preguntas. Les prometemos que vamos a recolectar las preguntas y enviárselas a los ponentes para que puedan responder después del webinario por correo electrónico o por otra forma. Pero les pedimos su comprensión que por la hora tenemos que pasar a la parte siguiente del webinario. Quisiera ahora invitar a Laura Lizano, que es la directora nacional que representa SICA en Costa Rica. Adelante, Laura. ¿Nos escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan a mí? Sí, la vemos y la escuchamos muy bien. Laura, adelante. La invito a dar sus palabras de cierre. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y buenos días para algunos y algunas de nosotros. Es para mí un agrado tener la oportunidad de decir algunas palabras en este webinario que creo yo ha abarcado una serie de temáticas fundamentales para la región de América Latina. Quisiera agradecer a la Agencia Internacional de Energía por la organización de este evento, así como a todas y todos los participantes por sus contribuciones técnicas e informadas al debate sobre el impacto del cambio climático y cómo podemos mejorar la resiliencia climática. Sabemos bien que América Latina es una de las regiones que tiene mayor proporción de renovables y esto se debe a la hidroeléctrica. La proporción varía según el país. Algunos países tienen más del 70% como Paraguay y en promedio en la región tenemos casi un 45%. Conforme a los análisis prospectivas de OLADE, esta proporción va a aumentar en todas las subregiones, México, América Central, América del Sur y el Caribe. Es un hecho que la hidroelectricidad tiene un papel importante en integrar las demás energías renovables en el mix energético. ¿Cómo el cambio climático va a impactar nuestros sistemas y el suministro de energía en nuestra región? Se requieren estudios para responder esta pregunta y esto lo sabemos desde hace años. El Banco Interamericano de Desarrollo y OLADE hicieron 2 estudios sobre vulnerabilidad de los sistemas hidroeléctricos y sus posibilidades de adaptación, uno en América Central en 2015, otro para los países andinos en 2015. Más recientemente, este año, la Agencia Internacional de Energía publicó un excelente informe sobre el impacto climático sobre la hidroelectricidad en América Latina. Hay que recalcar la importancia de la ciencia y de la técnica en la toma de decisiones. Los riesgos deben ser cuantificados para poder ser relevados. Los estudios muestran la gran variabilidad de los efectos del cambio climático en los países de América Latina. Estos impactos no están igualmente distribuidos y hay diferencias sustanciales significativas. Hay que enfocarse de cerca en cada caso para cuantificar la disponibilidad de agua, la variabilidad de flujos y la frecuencia de eventos extremos como sequías o inundaciones.
Sabemos que la hidroelectricidad será impactada, pero también podremos confirmar el valor de las centrales con capacidades importantes de almacenamiento para la resiliencia de nuestras sociedades y nuestro medio ambiente. Estos estudios deben llevar a medidas de adaptación. Hay que remodelar o adaptar la central, cómo ajustarse a la baja de la capacidad y cómo debemos planificar para el suministro, cómo reducir nuestra vulnerabilidad. Los estudios siguientes con mejores datos son necesarios. Necesitamos criterios de los expertos y reforzar la capacidad que existe en nuestra región. Me gustaría ahora recalcar la zona SICA. 8 países con tremendos esfuerzos para avanzar en su agenda energética juntos. Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Por la primera mitad de este año, Costa Rica está presidiendo SICA y quisiera ahora compartir un poco de nuestra perspectiva como región. Electricity mix, 61% on a regional level. Hydropower ranks regional. 41% es de hidroelectricidad. De aquí al 2030 llegaremos al 65% de renovables. Estamos convencidos que podemos conseguir más si trabajamos juntos. El año pasado aprobamos la estrategia de energía sostenible. También tenemos una estrategia regional frente al cambio climático y un plan de acción a corto plazo. También tenemos objetivos para eficiencia energética. Nuestra estrategia está relacionada con los objetivos del desarrollo sostenible y pensamos que una visión regional completaría nuestras acciones a nivel nacional. Como región, somos pequeños contribuidores al cambio climático. Sin embargo, estamos haciendo grandes esfuerzos de atenuación. Pero en cuanto al impacto del cambio climático, pues somos muy eficaces. El año pasado, ETA y IOTA, 2 huracanes, azotaron a nuestra zona en menos de 2 meses y Nicaragua, Honduras y Guatemala se vieron especialmente afectados. Y Costa Rica, que anteriormente casi nunca se veía afectado por este tipo de evento, en el 2016 sufrió el huracán Otto con pérdidas masivas y en Panamá también. Fue el primer huracán que ha tenido un impacto directo desde el 1751. Vemos que las cosas han cambiado mucho, que los eventos y los fenómenos meteorológicos extremos son mucho más frecuentes en nuestra región y no solo en el Caribe. También hay otros riesgos, por ejemplo, los niveles del mar que están alzando y el cambio climático es algo que ya está afectando concretamente nuestra región, con pérdidas de vida, impactos hídricos en la alimentación, en el transporte y en los sistemas energéticos. Los vínculos entre estos sectores ya se han identificado, la conexión también con los ODS, y sabemos que todos estos factores son esenciales para el bienestar. Desde el punto de vista energético, sabemos que las energías renovables serán muy importantes. Es un verdadero pilar para nuestro desarrollo. En este contexto, tengo que indicar el valor que tienen eventos como el webinario de hoy, que permite levantar conciencia. Hace falta acción, pero para poder actuar hace falta datos y ciencia. Hace falta metodología robusta. Por eso, América Latina necesita el apoyo de organizaciones internacionales y las contribuciones de todos los sectores para que los gobiernos, en el mundo académico y el sector privado puedan trabajar de la mano. Y en este respecto, un acuerdo entre la Secretaría de ICA y la Agencia Internacional de la Energía se firmó el 15 de febrero para manejar la cooperación en el sector energético. Y esto es muy interesante porque nos da un marco general que nos permite trabajar en ámbitos prioritarios como la eficiencia energética, los datos, las estadísticas
y la resiliencia de los sectores energéticos frente al cambio climático. Por eso queremos trabajar juntos para producir evaluaciones y estudios y promover actividades regionales para identificar y desarrollar medidas para mejorar la resiliencia de los sistemas eléctricos frente al cambio climático. Por último, quisiera agradecerle nuevamente a la Agencia Internacional de la Energía por haber organizado este webinario, por haber compartido mejores prácticas y por darnos herramientas que permiten a nuestros países anticipar, prepararnos y planificar eficazmente frente al cambio climático. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Unas palabras muy sabias que resumen toda la información que se ha presentado el día de hoy. Y también gracias por haber alabado el trabajo que hacemos aquí en la Agencia Internacional de la Energía, y vamos a seguir trabajando para desarrollar análisis, recopilar datos y seguir avanzando. Y gracias a todos los panelistas, por supuesto. Realmente me ha impresionado muchísimo todas estas presentaciones tan claras, con un tiempo además muy corto, pero que ha hecho un trabajo fantástico. Hemos visto muy buenos ejemplos, hemos visto resultados empíricos, hemos visto consideraciones metodológicas, hemos visto diferentes herramientas, diferentes plataformas, fuentes de información. Realmente se ve que se ha producido muchísimo. Gracias a todos los panelistas por sus presentaciones. Esto ha sido muy útil. Y voy ahora a concluir. Les voy a agradecer, claro, a todos los panelistas, pero les voy a decir que es una labor que tiene que seguir. En sus presentaciones todos han dicho que no tenemos todas las respuestas, que hace falta seguir con nuestros análisis, con nuestros estudios de caso, que hace falta mejorar los modelos y la modelización y también mejorar las metodologías. Y estamos aquí dispuestos a ayudarles, por supuesto, y trabajar juntos. Entonces, nuestro trabajo en cuanto a resiliencia climática va a seguir. Vamos a publicar un informe acerca de la seguridad energética en abril y después otro informe del impacto hidroeléctrico, o sea, el impacto del cambio climático en hidroelectricidad en Asia. Nosotros también aprendemos muchísimo con estos webinarios y nos permite recopilar estas mejores prácticas. Nos llevamos muchísimo gracias a este tipo de webinar y luego pues, es lo que hacemos. Vamos a Asia, a África, a América Latina, vemos que funciona, cuáles son las problemáticas y esto nos ayuda muchísimo. Pues a este trabajo le daremos un seguimiento y les agradecemos muchísimo su participación. No pudimos contestar todas las preguntas, lo siento, porque nos faltó el tiempo. Había preguntas técnicas acerca, por ejemplo, del coste, de la adaptación de las centrales para que sean precisamente más resilientes frente al cambio climático. Entonces, bueno, si tienen respuestas, las pueden incluir por escrito y también nos pueden escribir correos electrónicos si es que quieren plantearnos preguntas a nosotros. Bueno, espero que a todos les haya interesado esta reunión, que les haya resultado interesante. Gracias nuevamente a los panelistas y les deseo una muy buena tarde.